Miradas feministas, derribando al patriarcado. Miradas feministas que cuestionan, deconstruyen y liberan. Que resignifican perspectivas. Que deconstruyen. Que cuestionan, que acompañan. Unidas somos más. Miradas feministas que resisten y luchan. Miradas feministas que se encuentran y transforman. Cuando nos miramos ya no hay vuelta atrás. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidas a todas las personas que nos escuchan en nuestro podcast Miradas Feministas. Hoy estamos aquí con un programa muy interesante. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el feminismo y un feminismo, cómo ha cambiado también nuestra inversión en el ámbito laboral. Y para ello tenemos a dos grandes invitadas. Y tenemos a Zaira Tagle Varela, que ella es comunicóloga, periodista, y tenemos a Mabel Curiel Telles, ella es pedagoga, profesiones interesantes, sumadas a las que ya les habíamos contado a nosotras, psicóloga y abogada, que hoy vamos a conversar un poco sobre esta parte del feminismo y su influencia en nuestras carreras. Pero antes de poder comenzar, primero queremos tocar 3 puntos. Primero sería, ¿qué tan fácil o difícil es ser hoy feminista? Nosotras creemos que hoy ser feminista resulta pues mucho más difícil que en otros momentos, porque resulta que tenemos no solamente que llevar el mensaje y convencer a quienes no tienen conocimiento del tema, sino ahora también nos enfrentamos a un gran obstáculo, que es llegar a las personas que luchaban por esta causa y que consideran que ya hemos logrado todos los derechos y que ya no hay nada más por qué luchar. Entonces, ¿qué podemos entender hoy por feminismo? Una de las definiciones con mayor acogida justamente es aquella en donde se puede entender que el feminismo es un conjunto de personas, de acciones o teorías que han asumido un gran compromiso político con la idea de que las sociedades o nuestra sociedad contemporánea son patriarcales y que entendemos por patriarcal como esta existencia de la supremacía masculina, ¿no? Hegemónica, es que genera que las mujeres y disidencias pues sean las personas que más pierden en el juego social en el que nos encontramos. Y esto es súper interesante porque aunque existen distintos feminismos, ¿no? Desde diferentes posturas, el de la igualdad, el de la diferencia, el cultural, radical y posmoderno, en realidad todos estos movimientos buscan pues justamente sostener en el centro que hay un grupo particular, que son las disidencias y las mujeres, que se han visto desventajados frente a este modelo sistemático que pone en el centro pues, las necesidades de un hombre, de un sujeto único. Entonces, ¿por qué es importante hablar del feminismo? Es importante volver a posicionar esta palabra, este concepto, el feminismo, porque nos unifica, porque nos da un valor que nos permite seguir luchando pues, por mundos mucho más igualitarios y plurales. Y bueno, y con esto pues vamos a iniciar entonces ahora sí la plática con nuestras invitadas, y para ello les pedimos pues si se pueden presentar, decirnos su nombre, cuál es su edad, su profesión, y si nos quieren compartir algo adicional para irnos conociendo un poquito más. Mi nombre es Mabel Edith Curiel Telles, tengo 40 años, mi profesión es licenciada en Pedagogía, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Acatlán. Bueno, y me he dedicado básicamente desde que egresé y más de 12 años impartiendo clases a nivel primaria. Me gusta mucho mi trabajo, también me gusta hablar sobre el feminismo y sería todo de mi parte. Gracias, Mabel, bienvenida, bienvenida. Qué importante también la profesión que ejerces, ¿no? Desde esta educación, ya nos contarás ahí cómo es esta dinámica. Gracias. Zaira. Sí, gracias. Hola, sí. Yo me llamo Zaira, tengo 34 años, estudié comunicación y periodismo y me especialicé en radio, en la locución. Y bueno, la verdad es que me gusta asumir retos y darle muchos giros a la vida. Actualmente estoy como asesora profesional de seguros y pues también ahí meto un poquito de publicidad, de mercadotecnia. Y pues dentro de mis gustos les puedo compartir que me gusta practicar yoga y me gusta meditar y también soy mamá de 2 pequeñitos. Gracias, Aida, también bienvenida. Y la publicidad y mercadotecnia también otra área muy importante cuando hablamos de feminismo. Muchísimas gracias, primero por tenerlas aquí, por brindarnos un poco de su tiempo. Platicaremos entonces
¿Cómo ustedes se han acercado o aproximado a, pues, a este movimiento? Si ustedes se consideran feministas, y se consideran feministas, ¿desde cuándo o cómo se asumen? ¿Qué fue lo que las llevó a considerarse feministas? ¿O qué las ha llevado a reflexionar sobre el feminismo también, ¿no? Tal vez no se consideran necesariamente feministas, pero sí han atendido como a estas necesidades de buscar pues una igualdad en sus espacios profesionales, ¿no? Y si gustan, seguimos la misma lógica con Mabel y después pasamos con Sai. Ok, bueno, pues esa es una pregunta que yo me hacía hace un tiempo de si era o no era feminista, porque pues como decía Isabel Allende en algunas de sus lecturas, siempre he tenido ahí esa cosquilla, esa inquietud hacia o la molestia del trato desigual que había, primero pues en mi familia, ¿no? Siempre fue como un tema que me inquietaba, ¿no? Que me enojaba ver que no eran los tratos iguales hacia los hombres, hacia las mujeres de mi familia, que las labores domésticas pues siempre las tenían que desempeñar las mujeres. Esas cosas pues no se me hacían ruido. Después, más adelante en la escuela, pues creo que siempre es un lugar fundamental, ¿no? En el que tú vas conociendo, vas aprendiendo. En la facultad creo que en el hecho de tener compañeras y amigas que estaban pues adentradas en este tema, sí influyó, ¿no? Más las maestras que tenía, ¿no? Que traían ahí esa de hablar, ¿no? Sobre la desigualdad que existe y que siempre ha habido. Entonces, yo siempre decía, ¿no? O me refería, pues no soy feminista, pero no me gusta esto, no soy feminista, pero esto, ¿no? O sea, siempre me expresaba de esa manera hasta que ahí en 2020 escuché un podcast donde entrevistaban a una mujer que se dedicaba a la docencia y sobre perspectiva de género. Entonces, hablaba de esta cuestión de no querer renunciar también al machismo que tú tienes y el asumirte como feminista pues implica dejar de practicar conductas machistas. Tengo que aprender a dejar de lado esas prácticas, que es algo muy difícil que te confronta en muchas situaciones en la familia, en el trabajo, que de repente también entendí que no tengo que estar educando a las personas en el feminismo ni estarme peleando con todo el mundo y decirle, son como que ciertos pasos que uno va viviendo o etapas en las que uno tiene que ir analizando qué va a decir quieres pelear y cuáles no. Entonces, pues bueno, más o menos así ha sido mi acercamiento y mi asumirme, ¿no? Como feminista. Gracias, un recorrido rápido por tu encuentro con el feminismo y por ahí ya me empecé a identificar en algunas cosas. Gracias, Mabel. Igual, o sea, es súper interesante, Mabel, como tu experiencia, porque muchas mujeres dejan de reconocerse como feministas o no saben que son feministas por este estigma a veces de, decimos la palabra feminismo y hay como cierta tensión en el aire, que a veces es por la falta de conocimiento como de todo este movimiento. Justo creo que es una oportunidad también para decir, bueno, tal vez hay muchas mujeres que no se saben feministas y realmente sí lo son, ¿no? Sí se dan cuenta de estas desigualdades, sí están en contra, como buscan generar como otro tipo de dinámicas que pues favorezca para la inclusión de todas las personas. En realidad estamos haciendo un llamado como a reflexionar, ¿no? Sobre nuestro propio sentir, nuestro propio actuar y cómo eso también nos va despertando. Otras mujeres nos ayudan como a comprender este movimiento. ¿Y qué nos cuentas tú, Sai? Ahorita dijiste que a lo mejor muchas personas que nos están escuchando no se asumen como feministas, cuando en realidad el pensamiento y la acción sí lo es. Uh-huh. Y yo me identifico con eso que acabas de decir. No es que tenga, por ejemplo, en mis redes sociales feminista. Sin embargo, sí, desde que tengo memoria, pues he sido una rebelde de la equidad. Yo lo recuerdo, primaria, secundaria, esos términos no los recuerdo tal como teoría, pero sí platicábamos y sí me daba cuenta de cómo en la publicidad muchas veces lo que vende, pues poner a la mujer como un objeto del deseo, etcétera. O sea, todo eso lo veía y no estoy de acuerdo. También coincido con Mabel que a mí me gustaría acercarme más. Este tipo de programas como el que están haciendo ustedes también nos motiva
a que investiguemos más. Por ejemplo, tengo muchas ganas de acercarme a la literatura y hay por ahí brechas que me gustaría ir tocando, porque ahí ya me nace a mí, vaya, no es como que me lo hayan enseñado en la escuela o que los medios de comunicación o mi propio trabajo me hayan dicho, tienes que leer esto para estar informada. Algo que me está dejando a mí es que justo lo que acaban de decir ustedes es despertar esta conciencia. O sea, si ahorita en este momento les puedo decir que sí ya me identifico como feminista, aunque no me había como caído el 20. Eso nos pasa a muchas. Bueno, y esto que dices, o sea, desde tu profesionalización, ¿cómo también vemos transversalizado pues este sistema hegemónico, ¿no? Que pone a las mujeres como objeto, incluso en situaciones muy complejas, ¿no? Como puede ser arrancar de la vida de manera violenta a una mujer y aún así, en esas situaciones sigue siendo el cuerpo objetivizado como algo de morbo que puede ser pues publicado, que puede ser visto por todas las personas, en donde no hay respeto pues, a la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, es interesante cómo desde ahí también has mirado este sometimiento que se sigue viviendo y que por ganar más dinero, más publicidad, más seguidores, se sigue generando. Bueno, yo me identifiqué en realidad con las dos porque creo que un poco lo que me ha tocado también escuchar es eso, como estos caminos un poco parecidos que hemos llevado hasta poder decir, sí, sí soy feminista, ¿no? Y justo igual esta cosa como de desacuerdo un poco desde que me acuerdo, ¿no? Que era niña, adolescente, con muchas cosas, como decía Mabel, igual que pasaban dentro de la familia y que yo decía, ¿por qué? O sea, como que siempre era cuestionamiento y pues yo era la loca de la familia, ¿no? Por cuestionar y por decir que no a muchas cosas. Y en la escuela igual. Y ya en la universidad justamente fue que dentro, por ejemplo, de mi carrera que es psicología, muchas cosas que yo cuestionaba de cómo se atendían ciertas patologías, ¿no? ¿Qué diferencia había entre las mujeres y los hombres y por qué se hacía una categorización como tal? Y por qué una cosa para los hombres está bien y en las mujeres era una patología, ¿no? O sea, era como, pero ¿por qué no? Y no me daban respuestas. Y cuando terminó la licenciatura, justamente me encuentro con una profesora, Patricia Valladares, tomo un curso con ella y ella empieza a hablar de feminismo. Entonces, cuando ella empieza a definirlo, a hablarlo, yo empiezo así como el check, 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 ¿no? Y dije, ok, no, entonces soy feminista. Y fue hasta ese momento que le puse un nombre, ¿no? Y estoy hablando ahí del año 2001, tal vez, que empezaba como un poco ya a hablarse más. Y ahí es cuando empiezo justo a leer más y a meterlo más como a mi profesión y realmente por cosas de la vida. Mi primer trabajo empieza a ser con mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces, pues me meto más de lleno a todo el tema y empiezan a caerme más 20, más 20. La carrera cuando yo la estudié, pues realmente fue, pues sí debo decirlo, fue sexista, ¿no? Hay muchas cosas que me enseñaron ahí. Ahora, afortunadamente, pues ya hay materias de género dentro de la carrera de psicología. Que bueno, porque la terapia será feminista o no será. Claro, y ya pues para compartirles también un poquito de mi experiencia, igual y no quiero generalizar, pero igual y muchas personas nos damos cuenta desde chicas, ¿no? Cuando estamos viendo estas diferencias, yo recuerdo también que en las tareas, pues de la casa, del hogar, generalmente las mujeres son las que se dedican pues a la limpieza, a los cuidados, a la realización de la comida, pues estar al pendiente de que todo el mundo se encuentre bien e incluso justo esta idea de la mamá poderosa que aunque esté enferma, pues tiene que rendir y es fuerte y lo logra y es luchona. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué yo tengo que lavar los trastes lo voy a decir así, de mi tío, de mi primo, si también están comiendo y también ensuciaron y pueden hacerlo? Y bueno, esto después también se ve en el ámbito educativo, en donde generalmente lo que yo viví es que a veces se le daba más importancia a las opiniones de los varones o los varones repetían la misma pues participación que yo realizaba y era como, wow, increíble. Entonces uno empieza a reflexionar, bueno, ¿qué dije diferente? ¿No? Como para que no haya sido tomado con pues esa importancia. Ya en el ámbito de mi profesión, derecho es una carrera pues todavía muy concentrada por varones
en la toma de decisiones siguen existiendo pues los mandos masculinos hegemónicos. Las mujeres generalmente son relegadas a las materias de derecho familiar, nuevamente asociado con esta idea pues de los cuidados, de la familia, de pues esta sensibilidad que podrían tener en la materia para ser más empáticas con las personas, y pues las materias, las disciplinas de derecho bursátil, derecho, digamos, que tengan que ver con finanzas, generalmente siguen siendo atribuidas a los varones. Entonces, desde ahí fue como muy evidente cómo se hacía este desplazamiento de las mujeres, la propia vestimenta. Las mujeres para hacer exámenes con algunas y algunos tenían que ir con vestido, mientras que los varones pues con trajes. Entonces, bueno, desde ahí fue como muy chocante que una se empieza a dar cuenta de las barreras que existen para poder tener también un espacio de igualdad, ¿no? De competir en igualdad de condiciones. Y mi acercamiento finalmente con los derechos humanos y luego pues con las políticas, que yo he de decir que soy feminista gracias pues a la convivencia con grandes mujeres, entre ellas pues aquí digo Jessie, pero también a mis familiares, amigas, colaboradoras, que a partir del diálogo de nuestras experiencias nos vamos dando cuenta que en realidad coincidimos en muchas cosas, que tenemos ciertas necesidades que requieren ser visibilizadas, y empezamos a hacer estas alianzas y a darnos cuenta de que necesitamos cambiar estos espacios para poder tener una profesionalización digna. Y ahora que hablaba Zaira de pues la maternidad, ¿no? Algo que la define a ella también es ser mamá, y cómo pues a veces en estos espacios no se permite ser una y ser la otra. O eres mamá y entonces te retiras del ámbito profesional porque no hay condiciones, o eres profesionista y decides renunciar a tu vida personal como en el ejercicio de esta maternidad, si así lo deseas tú. Sí, ahorita que decías, me acordé justo en la primaria cómo aprendí a leer, y fíjate, o sea, yo aprendes a leer que a los 5 o 6 años, ¿no? En la primaria, y me acuerdo mucho de los ejemplos que había los enunciados de mi mamá me mima, ¿no? Mi mamá lava la tina, mi papá lee el periódico, me acuerdo que era, ¿no? Mi papá lee el periódico, me acuerdo mucho de esa. Y entonces yo le decía a mi mamá, ¿tú no lees el periódico? ¿No? Mi mamá, Sí. no sé ahora, mami, si esos enunciados siguen vigentes porque de verdad son súper sexistas o ya los cambiaron. No tengo... En algunos textos de los libros que se utilizan para enseñar la lectura, sí se siguen dividiendo, ¿no? Esas labores y esas tareas a través del discurso, las propias de los hombres y las propias de las mujeres. Sí hay mucha capacitación docente que es muy bueno, pero que desafortunadamente no tenemos ni el nivel ni las ganas como docentes, porque no han despertado, ¿no? No son conscientes o porque les obligan a tomarlos. Bueno, aquí Mabel ya nos decía algunos retos que todavía existen como desde su disciplina. No sé si nos quieran igual como compartir algunas también oportunidades que podrían ver en estos espacios. Y ahora, Sai, si nos puedes compartir tú igual algunos retos que ves, desafíos desde tu profesión. Pues de mis primeras impresiones o primer acercamiento a conocer más de lleno la publicidad y la mercadotecnia y cómo se hacía, cómo se vendía, para qué se vendía, porque también se habla de clases sociales, que la publicidad y la mercadotecnia pues no está hecha para todos. Pues como es un tema de dinero, tendría que cambiar inclusive la manera en la que está nuestro sistema político, cultural. Estamos hablando de cambiar desde adentro. Por ejemplo, que no es nada más que se tome un curso. También regreso al tema de la economía. Recuerdo si la marca fue de Benetton, una campaña muy conocida. Muchas niñas y niños no tienen acceso a ese tipo de ropa de marca. Entonces, probablemente ni siquiera llegó a sus oídos que los colores son universales, que los colores no están definidos por género. Sí pienso que hay avances, es una cuestión social que pienso que nos va a llevar unos años cambiar todo lo que recibimos en la televisión, porque inclusive yo lo veo en las caricaturas con mis hijos. La familia tradicional es la mamá, el papá y los hijitos, pero yo no he encontrado, al menos yo digo, no lo he encontrado, tal vez sí exista en otros países, pero una caricatura donde haya papá y papá o mamá y mamá, no sé, otro tipo de familia. Entonces seguimos normalizando que
pues que la familia es de una manera y que los papás hacen una cosa, que las mujeres hacen otra cosa, que los colores para las niñas unos. Pues a mí me gustaría que sigamos avanzando en esto. Yo pienso que sí vamos a llegar a un punto donde ya la mayoría de la sociedad se reconozca como feminista. Podría decir en conclusión de esto que estoy comentando, que sí veo un avance, por ejemplo, de cuando yo era pequeñita, que estaba en la primaria, a ahora que ya tengo 34 años, sí he visto un pequeño avance. Claro. Sí, yo creo que sí, las cosas han ido avanzando afortunadamente cada vez más. O sea, de verdad, a mí me da mucho gusto eso. Hace 20 años que empezaba yo un poco a hablar de esto, era como fuerte ver como todas estas miradas, como de repente, como de qué hablas, ¿no? ¿Por qué exageras, no? Ya todo es violencia para ti, pero ahora escucho cada vez sobre todo a las generaciones jóvenes, ¿no? Como con este discurso, me doy cuenta que muchas veces no comprenden bien de lo que están hablando, pero el hecho de que ya lo traigan un poco, a mí me da esperanza de que ya escucharon algo, de que por lo menos algo se les está ahí como moviendo de, ok, yo he escuchado del feminismo, he escuchado de esto, y pueden empezar como a tener más curiosidad y acercarse, porque ya las veo que se acercan muchas personas a espacios. A mí, por ejemplo, una cosa, ¿no? Que ahorita igual compartían o que nos quieran compartir un poco más de cómo impactó a partir de que nos asumimos como feministas en lo profesional. Para mí fue justo como ir construyendo, buscando nuevas formas de hacer psicoterapia, porque pues antes, por ejemplo, ¿no? Era mucho como en la escuela, en la misma universidad, ¿no? Y pues sí lo voy a decir así, cuando nos enseñaban clínica, de repente, no, pues si llega, me acuerdo mucho de una clase de clínica, si llega una mujer, ya saben por qué, entonces las mujeres llegan y si me regala flores, mi esposo es porque me fue infiel. Y entonces el maestro dice, porque es la verdad, es la realidad, entonces hay que trabajar con ello, así como, ¿no? Entonces, como mucho reproduciendo los estereotipos y estas ideas del amor romántico también dentro de la psicoterapia, ¿no? Entonces, cuando empecé a asumir esto como el feminismo y a buscar otras formas de mirar como las relaciones, pues fue confrontar a muchos colegas también, ¿no? Y que de repente me tiraran de loca y, ¿no? Pero ahora ya se habla de una psicoterapia feminista, ya hay como mucha información y eso es bueno, ¿no? Sí, y justo, bueno, ahora escuchándolas, creo que queda como mucho más claro cómo a veces se intersectan estas disciplinas y necesitamos de todas, ¿no? Mabel desde la pedagogía, que pues allí empieza también una formación muy importante de todas las personas, la comunicación, cómo es que transmitimos información, y me acordé de un libro que sacaron sobre feminicidio en donde decían el título, el joven que tocaba el piano y descuartizó a su novia. Pero en letras grandes era el joven que tocaba el piano, y entonces el mensaje que se transmite es una persona con un gran futuro, cómo se le pudo haber derrumbado, y en realidad lo que tendría que ponerse en el centro, ¿no? Y tendría que llegar a las personas es que mató a su novio. Como desde la psicología también, pues desmontar todos estos estereotipos que a veces hacen que pues tengamos culpa y no nos atrevamos como también a denunciar este tipo de situaciones. Pienso en arquitectura, los espacios también desde el feminismo, o cómo hacer estos espacios públicos también para las mujeres y en espacios seguros, libres, que puedan tener como estos espacios, también los cambiadores que solamente están en los baños de mujeres, ¿no? Algo como tan, digamos, obvio, pero que no resulta tan obvio. Y desde el derecho también, cómo mirar las políticas públicas, cómo transformar también las normas con esta mirada feminista. Entonces, bueno, cómo aquí todas las disciplinas se relacionan y bueno, desde ahí yo podría compartir mi experiencia de cómo a partir de que me asumo como feminista es que cambia la mirada en cómo pensamos también esta inmersión del derecho. ¿Qué nos puedes decir tú, Mabe? Bueno, pues pienso es que sí ha habido cambios, digo, quiero tocar esta parte porque en los libros de formación cívica y ética específicamente sí se habla ya de equidad de género, se ponen ejemplos más claros, ¿no? En que una situación de él estaba el papá de Juan y su hermana Perla y la mamá, y entonces iban a lavar los trastes y a lavar el coche, y ponen situaciones específicas en donde les hacen como entrar en conciencia a los niños de quién debería de desempeñar las labores. Entonces, esas situaciones me parece que son buenas, pero, y como decías hace rato, o sea, no se trata nada más de que estén ahí las cosas puestas, sino se trata de querer
y de intentar cambiar esa situación. Y bueno, en esta otra parte de la maternidad y lo que tú decías, Jessica, que ahora las nuevas generaciones tienen esa cosquilla, esa inquietud, pues también yo tengo una hija de 17 años y también pues ya su discurso es diferente y ella pues también de repente me dice, mamá, ¿cómo dices eso? Y entonces yo me caigo en cuenta de que, ay, la estoy regando, ¿no? Pero es parte, ¿no? De lo que uno tiene que ir trabajando y trabajando para dejar de reproducir, ¿no? Esa ideología machista. Lo que decías ahorita me hace pensar otra vez en que la cuestión es que si consumimos, por ejemplo, la información, o sea, todo lo que está en casa, si consumimos la información, si escuchamos este tipo de podcast, si nos acercamos a los libros, si vamos a conferencias, a talleres, que eso va a empezar a cambiar desde casa. Porque ahorita que ponías el ejemplo de los libros de texto, me imaginé un escenario donde a lo mejor llega el pequeño o la pequeña a casa y es como, pues, no sé, que le conteste al papá, ¿no? O al tío, tú que decías, Anne, las personas que son como nuestros ancestros o las figuras que en algún momento representaron autoridad y en su mayoría eran masculinas y que le digas, no, pues tú lávalo porque tú también lo puedes lavar y que reciba a la niña o el niño como respuesta a una agresión porque esa mentalidad no ha cambiado, todo nos falta como esa cultura y que puede empezar en la televisión pública, en la radio, también puede ser que en los periódicos, en las revistas, pero no solo se trata de que estén ahí expuestos, sino que de verdad sean consumidos en los hogares. Y creo que ahí también puede haber un avance hacia que tengamos más información del feminismo a temprana edad. Sí, sí. Yo creo que justo como todos estos cambios de los que hemos estado hablando están impactando a estas generaciones, ¿no? Y son los medios y son también este ejemplo, ¿no? Que no hay como mejor manera de que se comparta o se eduque a alguien, creo, ¿no? Y uno muy grande es el ejemplo. Entonces, el que se escuchen estos discursos diferentes, a lo mejor a los que se escucharon en mi generación, ¿no? De las mamás y de los papás, ahora también eso está haciendo que se cambie, cómo estas nuevas generaciones están creciendo, con qué es lo que están escuchando y qué es lo que están viendo, ¿no? Ay, pues qué interesante, la verdad es que fíjense, somos 4 profesiones y nos cruzan muchas cosas, pero también ahorita que las escucho, digo, o sea, puedo ver otras cosas también diferentes fuera de mi profesión y que como decían, él también se relaciona, ¿no? Y al final porque converge todo, o sea, al final a mí me ha tocado la que fue educada, ¿no? En la escuela, la que la mamá hizo tal cosa, la que vio una revista, la que escuchó un programa y entonces esa persona está afectada y todo sale en el consultorio. Gracias, patriarcado. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y este gran espacio de diálogo. Les invitamos a todas las personas que nos están escuchando o viendo que nos compartan también pues sus experiencias. Si ustedes igual y se identificaron con alguna de las vivencias de nuestras participantes o en nuestro caso, cuándo las tocó el feminismo, si todavía no se sienten identificadas con el feminismo, pero sí se sienten identificadas con la igualdad y entonces cómo están construyendo desde allí. Muchas gracias, con esto cerramos nuestro segundo podcast. Les sugerimos pues que nos sigan en nuestras redes sociales que son en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube como miradas-feministas, básicamente en Twitter también. Escríbanos también si tienen algún comentario, alguna duda, puede ser en los mensajes de las publicaciones o en privado y con mucho gusto les vamos a responder. Les invitamos a nuestro siguiente podcast en 15 días, en jueves, y vamos a dialogar sobre una película que se llama No soy un hombre fácil. Ahí envíenos también sus comentarios, qué les pareció lo más interesante para poderlo platicar con todas ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias. Muchas gracias. Miradas feministas, derribando al patriarcado. Miradas feministas que cuestionan, deconstruyen y liberan. Que resignifican perspectivas. Que deconstruyen. Que cuestionan, que acompañan. Unidas somos más. Miradas feministas que resisten y luchan. Miradas feministas que se encuentran y transforman. Cuando nos miramos, ya no hay vuelta atrás.